Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues esta mañana vamos a comenzar con nuestra enseñanza de cada domingo, pero primeramente vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia sigue estando aún sobre nuestras vidas, Señor, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, Señor. Tenemos la bendición de podernos reunir libremente, Señor. Podemos venir libremente, Señor, y escuchar tu palabra sin que nadie nos condene, sin que nadie nos critique, Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra de hoy, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, la que llene los corazones de cada persona que va a escuchar, Señor. Gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, finalmente el que nos guía, el que nos dirige, Señor. Y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que aún tenemos de mostrar tu amor y de mostrar tu misericordia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la enseñanza del día de hoy la llamé Viviendo en la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios hemos escuchado muchas veces, o nosotros mismos hemos comentado: Señor, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. ¿Cuántas veces hemos repetido como hijos de Dios esa frase? Aún en las alabanzas cantamos y decimos que se haga tu voluntad en mi vida. Y yo creo que la hemos mencionado infinidad de veces, pero ¿realmente estamos viviendo en la voluntad de Dios? El vivir en la voluntad de Dios es un aprendizaje. Y una de las cosas que más me gustan de Dios, que más me agradan, es que Él te permite conocerlo en la manera y en la medida que tú deseas, en la medida que hay en tu corazón de conocerlo. Él te permite. Algunos lo conocen más, otros lo conocen menos, otros ni siquiera les interesa, pero Dios te da esa oportunidad de conocerle en medio de las situaciones que vives, en medio de tu caminar, en tu día a día. Dios permite conocer esa voluntad. Todo está en que nosotros queramos hacerlo, en la medida que nosotros nos lo permitamos. Y junto con esta capacidad de conocer la voluntad de Dios, también viene la capacidad de conocer su voluntad. Y esta mañana quiero darte algunos ejemplos, y también quiero que esta enseñanza sea como una autoevaluación a tu corazón, una autoevaluación a tu vida, si realmente estamos aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios. Yo creo que más que vivir, estamos aprendiendo a vivir en la voluntad de Dios. Y uno de los principios más importantes que Dios nos menciona para vivir en su voluntad es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y esa palabra la escribe en Mateo. Y esta palabra que Dios nos da dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, hasta que te duela. Sí, esa es la primera voluntad de Dios, y yo siento que es la más importante, porque si tú amas a Dios como Él lo dice, yo pienso que vamos a entender la voluntad para nuestras vidas. Y es siempre la voluntad de Dios que le amemos. Hay otro principio también de Dios. Este primero es muy fácil, amar a Dios con todo nuestro corazón. Yo creo que todos los que estamos escuchando en esta mañana esta frase, y si estamos escuchando es porque realmente amamos a Dios, porque realmente queremos amarlo con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Y no es nada difícil amar a Dios. Pero hay otro concepto que Él dice en su palabra, que dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese como que ya no es tan fácil muchas veces. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro día a día y nos vamos a topar quizás con personas, con situaciones que nos hacen daño, que nos lastiman. Va a haber personas en nuestra vida que nos van a lastimar, que van a lastimar nuestro corazón, pero que sin embargo Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Nos cuesta, sí, nos cuesta mucho, pero cuando amamos a Dios y entendemos su voluntad, que debemos amarlo con todo nuestro corazón, esto se hace más suave, se hace más fácil. Es un proceso, no te digo que va a surgir de la noche a la mañana,
porque es algo que te duele, pero más sin embargo Dios trata contigo, Dios trata con tu voluntad. Y es ahí donde dices, bueno, realmente amo a Dios con todo mi corazón, como Él dice, con toda mi mente. Es cuando nosotros reflexionamos y tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amar a nuestro prójimo, aunque te hayan lastimado, aunque te hayan ofendido, tú tienes que amarlos. Y otro concepto, bueno, como maestra quiero que entiendas muy bien lo que voy a decirte. Otro concepto es que tengamos fe. Sí, esas son las tres más importantes, que tengamos fe. Al hacer todas estas tres cosas sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Y esa fe no va a venir como por arte de magia. Esa fe va a ejercitarse día a día conforme vas caminando con el Señor, conforme vas viviendo las situaciones. Esa fe se va a ir acrecentando, va a ir creciendo tu fe. Si no es algo que surge de la noche a la mañana. ¿Y cómo va a surgir esa fe? A través de la palabra, a través de que tú ames a Dios. ¿Cómo lo vas a amar? A través de leer su carta de amor, a través de leer su palabra. Vas a empezar a amar a Dios con todo tu corazón. Y esas son las tres cosas más importantes. No quiero decir que la fe sea menos importante, pero si tú cumples con las otras dos, la fe se va a ir dando poco a poco en tu vida y vas a ir ejercitándola en cada situación que vayas viviendo. También podemos conocer la voluntad de Dios específicamente para nuestra vida cuando tomamos una decisión que vamos a saber que esto afectará nuestra vida. Siempre en nuestro día a día vivimos situaciones en las que tenemos que tomar decisiones. Y hay muchas decisiones que tenemos que tomar que van a afectar grandemente nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que pedir la guianza de Dios, donde tenemos que pedir su voluntad y no la nuestra. Pero cuántas veces nosotros actuamos porque todo aquello nos parece bonito o porque es atractivo, pero no siempre, cuando las cosas son bonitas, cuando las cosas son atractivas, no siempre es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida y permitirle al Señor que Él nos guíe, que Él tome nuestra voluntad, que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. El Señor es un caballero. En la medida que tú le permitas hacer su voluntad en tu vida, Él lo hará. Nuestra mayor felicidad y paz siempre estarán en la voluntad de Dios. ¿Sí? Nuestra mayor felicidad, lo más grande que tú puedas sentir en tu vida, siempre va a estar en la voluntad de Dios, créeme. Y podemos disfrutar de ir al cine, de ir a una fiesta quizás, de ir a un partido de fútbol, no sé, muchas cosas, incluso de vacaciones. Podemos disfrutar de eso. Y Dios no está en contra de que disfrutemos las cosas buenas de la vida. En el mundo hay un dicho que dice: vive el día como si fuera el último, ¿verdad? Y siempre, pero siempre mal encaminado, porque luego dicen: vive el día y disfruta todo lo que Dios te da. O sea, sí, Dios te lo da. Todo lo que tú disfrutas en tu día a día, Dios te lo da. Pero realmente nuestra mayor felicidad y nuestra mayor paz debe estar en buscar la voluntad de Dios, en conocer a Jesús. Esa debe ser nuestra mayor felicidad. Y te repito, Dios no está en contra de eso, pero si tú haces las cosas que Dios te da antes de buscar y conocer la voluntad de Jesús, no es lo más correcto. Es como, te lo voy a poner como ejemplo, como nosotros como padres, los que son padres, siempre buscamos darle a nuestros hijos lo mejor, con sacrificios, con esfuerzos, quizás con dificultades económicas, pero yo pienso que no hay un padre en el mundo que no busque darle a sus hijos lo mejor a costa de lo que sea, en la medida de sus posibilidades. Siempre queremos darle algo a nuestros hijos. Así pasa con nuestro Padre. Nuestros padres nos forjan como personas con todo lo que nos dan, con todo lo que nos brindan, con su esfuerzo, con su trabajo, con su amor, con su dedicación. Y sería ingratitud de nuestra parte no corresponder a ese esfuerzo, a ese sacrificio.
Así pasa con Dios. Tú puedes disfrutar de la vida y sin siquiera conocer a Jesús. Eso no es lo más correcto. Lo más correcto sería disfrutar lo que Dios te da, pero siempre poniendo prioridad en conocer a Jesús. Esa es nuestra mayor felicidad, la felicidad más grande que debe de estar y permanecer en el corazón de cada hijo suyo, de cada cristiano, de cada persona que viene a sus pies. Esa es la mayor felicidad que debe de tener en su corazón. Y lo más importante es decidir que será su voluntad en nuestra vida y no la nuestra, la que hagamos. Jesús dijo en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él le dice a los judíos en este pasaje que Jehová, a quienes ellos afirman que conocen y sirven, es el mismo que le envió. Él está diciendo ahí a los judíos en ese momento, en esta palabra, y lo que hace y dice es voluntad de Dios. Y rechazarlo o violar ese mandato o esa exhortación es como rechazar la voluntad del Señor, es rechazarlo a Él. ¿Cuánto más nosotros hemos de querer hacer su voluntad en nuestra vida? Con mayor razón, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Otra parte de vivir en la voluntad de Dios es decirle al Señor que quieres que su perfecta voluntad se cumpla en tu vida. Siempre le decimos eso al Señor: haz tu perfecta voluntad, Señor, en mí. Muéveme, hazme un instrumento tuyo, hazme un servidor, un seguidor tuyo. Sí. Y hasta Jesús lo hizo. Cuando Él estaba en la cruz, hay otro ejemplo. Cuando Él estaba en la cruz dijo en Lucas 22:42: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que iba a sufrir en la cruz. Él sabía que iba a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y aún así Él le dijo al Señor: si quieres pasa de mí esta copa, pero haz tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Él sabía que le iba a doler. Pagó el precio de la redención por cada uno de nosotros. Oró por lo que quería en ese momento, pero enfatizó claramente que Él quería que se hiciera su voluntad y no la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles? Yo creo que todos, y nos duelen. Y muchas veces hemos querido tirar la toalla por las situaciones. Decimos: ay, no, estaba mejor cuando estaba sin Cristo. Ahorita te voy a explicar algunas situaciones en las que Dios mueve su voluntad en nosotros. Debemos orar por lo que necesitamos, como Jesús oró en la cruz. Él oró por lo que necesitaba, ¿verdad? Pero siempre debemos orar incluyendo en nuestras oraciones que se haga tu voluntad en esto. Señor, hoy oro por esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y muchas veces somos necios como hijos de Dios. Queremos que las cosas se hagan a nuestra voluntad y no a la de Dios. Muchas veces no entendemos los procesos cuando los estamos pasando, porque son procesos dolorosos, porque quizás no todo es un proceso de felicidad, pero todo esto nos lleva a un fin y finalmente es la voluntad del Señor. Entonces, cuando oremos debemos de ser determinantes en eso, que se haga su voluntad en esto. Dios trabaja en cada situación en tu vida, en cada área en tu vida Dios trabaja, pero de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando oramos y oramos y oramos por una situación que tenemos en la vida? A veces pasamos mucho tiempo orando y sentimos que Dios no responde o que quizás Dios no nos escucha. Y a veces estamos orando por una situación y el tiempo ya está por cumplirse y nosotros necesitamos saber cuál es la voluntad del Señor en esas situaciones. Y seguimos orando y sentimos que Dios no nos escucha, que no responde. Pero
ante todo, hermanos, debemos orar, debemos perseverar en la oración. Sabemos que la voluntad de Dios es que oremos y le alabemos. Esa es la voluntad de Dios también, que oremos en medio de la situación, por más difícil que sea. Dios te dice que ores y le alabes. A veces dices, ¿cómo puedo alabarlo? ¿Cómo puedo orar si lo que estoy pasando me duele? Dios dice, ora y alábame. Aún en medio de las situaciones, ante todos debemos hacerlo. Y en Primera de Timoteo hay un ejemplo claro de eso. En Primera de Timoteo 2, 1 y 3 dice, exhorto. Este mandato se lo dio Pablo a Timoteo. Dice, ante todo exhorto ante todo, ¿sí? Es como si Pablo dijera que el punto más importante de la exhortación concierne al alcance universal de la oración, ¿sí? Ante todo, ¿sí? Ante todo tienes que orar, ¿sí? Era algo que Pablo le estaba diciendo, que se hagan rogativas, es decir, tus necesidades personales, peticiones y acciones de gracia. ¿Qué son acciones de gracia? Alabanza y adoración por todos los hombres. Sí, esto quiere decir que cree en la idea de que debemos orar por todo, aún en lo que no te concierne, aún en las necesidades de otro, tú tienes que orar por todo. ¿Sí? No porque no te concierne a tu vida no vas a orarlo, tienes que orarlo, porque es un mandato de Dios. Y en el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué indica aquí? Que precisamente esta es la voluntad de Dios, ¿sí? Porque es buena, es agradable y es perfecta su voluntad en nuestras vidas. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros tengamos una vida buena, perfecta y agradable. Esa es la voluntad del Señor. Y debemos orar en todo tiempo y en todo momento, en las situaciones que Dios te ponga, no solamente por tus necesidades. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a caminar en las cosas de Dios, yo solamente oraba como dicen, como los borregos: bendíceme, protégeme, prospérame, todo. Pero un día Dios me dijo, tus necesidades ya las conozco, ya me las sé. Ora por lo que yo te estoy poniendo. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, día a día tenemos la oportunidad de orar por algo. Yo no creo que nadie pase su día sin que pueda tener un momento en que puedas orar por algo o por alguien, algo que escuchas, algo que se te presenta en tu día a día. Siempre tenemos que orar, porque es de la voluntad de Dios, orar ante todo, por todos los hombres. No dice que nada más por ti, que nada más por tu familia, que no nada más por tus situaciones, no nada más por tus problemas, por todo. Y esto es universal, ¿sí? Un intercesor es alguien, fíjate, esto me gustó mucho cuando Dios me lo dio. Dice, un intercesor es alguien que se para en la brecha entre la justicia de Dios y el fracaso del hombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Si tú piensas que en tus propias fuerzas vas a lograr lo que quieres y hacer la voluntad de Dios, déjame decirte que estás mal. ¿Sí? No podemos, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. En nuestras fuerzas no podemos amar a nuestro prójimo cuando nos lastima. Pero con el amor de Dios, con ponerte en la brecha entre la justicia de Dios y tu fracaso, vas a poder hacerlo. Porque nosotros, como seres humanos, en nuestras fuerzas no podemos mover la voluntad de Dios. La oración trae consigo los méritos de la cruz. La oración siempre va a traer consigo los méritos de la cruz. Cuando Jesús pagó el precio en la cruz, Él pagó por todos tus pecados. Fue el precio de la redención para que tú y yo estemos aquí ahora. Aun cuando su gracia no la merecemos, todavía la tenemos. Aun cuando no merecemos lo que pasamos, Dios está con nosotros. A pesar de las situaciones que tú estés viviendo en este momento, Dios está contigo. Dios ya pagó.
tu precio, sea enfermedad, sean finanzas, sea problemas en tu matrimonio, Dios está contigo. Sí, tú traes los méritos de la cruz, de todo lo que Jesús pagó en esa cruz, tú traes consigo esos méritos, tú bajas ese precio que Él pagó a tu vida por medio de la cruz. Pero también dice que debemos tener gozo. Y a veces nos cuesta, cuando vivimos una situación difícil, no podemos tener gozo. Hay un momento cuando estás viviendo esa situación que en lugar de gozo hay tristeza en tu corazón. Les voy a comentar algo. No me tocaba hoy la enseñanza, pero pues a mí se me pasó hacer el rol, aunque ya lo tenía, ¿verdad? Entonces yo mandé mensaje a 2 personas y claro, esas personas estaban dispuestas a hacerlo, porque yo decía, en este momento, pues ayer fue un día un poco, no difícil, pero sí incómodo para mí. Todos los días pasamos por pruebas, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque si no fueran por esas pruebas, estaríamos cómodos, yo creo que sin buscar la voluntad de Dios. Y entonces uno de ellos me dice, usted cómo está, usted puede hacerlo. Pero yo no lo tomé como una pregunta, yo lo tomé como una afirmación. Yo decía, me está preguntando cómo estoy ahorita. Pero ¿sabes qué? Cuando después leí y dije, usted puede hacerlo, no lo vi como una pregunta, lo vi como que claro que puedo hacerlo. Ahora es cuando más debo hacerlo, porque entonces ¿dónde está la voluntad del Señor? ¿Dónde está la voluntad de Dios en mi vida? Y quizás no fue a propósito que se me haya olvidado. Yo pienso que Dios tenía un plan, porque ayer Dios habló a mi corazón toda la tarde y espero que esta palabra sirva también a tu vida, porque antes de predicarte a ti, me estoy predicando a mí misma. Y Dios me dijo, ¿cuál es mi voluntad en tu vida, Lupita? Y yo dije, pues es buena, agradable y perfecta, aunque en este momento no lo parezca. Pero esa es la voluntad de Dios. Entonces, pase lo que pase, sin importar cuán negativa sea la circunstancia o cuán difícil sea, nunca debemos dejar de dar gracias a Dios. Porque en 1 de Tesalonicenses dice, versículo 5 del 16 al 18, dice, estad siempre gozosos, sí, siempre. Orad sin cesar, dar gracias en todo, aunque sean difíciles, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, en todo. Quiere decir que pase lo que pase, aunque tú estés mal, aunque tu corazón en ese momento esté lastimado, aunque tu ser, tu carne esté dolida, da gracias. Da gracias en todo, porque Dios te está forjando, Dios te está puliendo, Dios está trabajando también en tu vida. Entonces, ¿cuánto más claras pueden ser sus especificaciones? Son claras las especificaciones e instrucciones que Dios nos da. No hay vuelta de hoja. Orar y adorar es vital para tu vida. Cuando necesitamos conocer la voluntad de Dios, orar y adorar es lo más importante. Cuando alabas y adoras a Dios, créeme, siempre sucede algo. Quizás las personas del mundo no entiendan. Yo cada que vengo los domingos y durante la alabanza y durante la enseñanza, que puedo sentir la presencia de Dios a través de todos ustedes, de la atmósfera que aquí se da, es algo que tú no puedes describir en tu corazón y que la gente de afuera no entiende lo que tú vives. Y cuando alabas y adoras, siempre sucede algo. Cuando alabas y adoras en espíritu y en verdad, siempre sucede algo. Si tú no lo has sentido, experiméntate. Date la oportunidad de adorar y alabar a Dios
que no te importe quién está a tu alrededor, que no te importe quién está a tu lado. Tú adora y alaba a Dios, eres tú con Dios. Dice que si tan solo durante la alabanza levantaras tus manos, podrás sentir su presencia y tocarle, y eso te va a llenar. Siempre, siempre sucede algo. Y el Espíritu Santo vuelve a llenarte mediante esa alabanza y esa adoración. El Espíritu Santo vuelve a llenar tu corazón, lo ablanda y te llena. Y eso es algo que no puedes descifrar. Es algo que no puedes describir, lo que tú sientes en tu corazón. Y si no te has dado la oportunidad, hazlo esta mañana y verás. No es mentira. Y tal vez cuando tú haces esto, fíjate, algo sucede. Tú automáticamente te vuelves receptivo a la voluntad del Señor. Cuando estás en esos momentos de adoración y de alabanza y de oración, te vuelves receptivo al Espíritu Santo. Tu corazón se ablanda, tu espíritu se enriquece. Y hay un ejemplo en Efesios 5:17 que dice: por tanto, no seáis insensatos. ¿Sí? El tiempo es oro, hermanos. Dios nos ha dado solo unos cuantos días para elegir lo que resultará en consecuencias eternas. No seas insensato, te está diciendo Dios. No seas tonto. El tiempo es oro. Es tu oportunidad ahora. Es tu día ahora de buscar mi voluntad. ¿Sí? Y Dios lo dice: no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo que podemos lograr si nosotros fijamos exclusivamente nuestra mirada en Cristo y en la cruz. Y esto significa que debemos orar y que debemos ser específicos en lo que oramos. Pero siempre recuerda, diciéndole al Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dios nos creó con la capacidad de hacer lo bueno. Dios nos creó así, para hacer cosas buenas en la tierra. Pero tristemente hemos buscado hacer las cosas a nuestra manera muchas veces y a nuestra voluntad. Y mira lo que dice en Eclesiastés 7:29. Dice: Dios hizo al hombre recto, ¿sí? No lo hizo malo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿De qué está hablando aquí? De que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó rectos, pero ellos se pervirtieron con la idolatría y la poligamia. Dios los creó rectos, pero buscaron el mal. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado hacer nuestra voluntad, no haciendo la voluntad de Dios? Y Dios no nos creó así. Dios nos creó buenos, nos creó rectos para disfrutar la vida que Él nos da. Dios quiere que perseveremos en su voluntad porque Él nos ama. Dios te ama y Él quiere que tú perseveres en su voluntad porque sabe que ahí vamos a encontrar las mayores bendiciones que podamos tener. No hay otro lugar en donde podamos buscar bendición más que en la presencia de Dios, en buscar su voluntad. Y su voluntad no es que vengas a adorarle y alabarle cada domingo. Si es bueno, eso te llena tu espíritu, te renueva, te da fuerzas, pero es tu día a día con Dios. Lo que tú le das a Dios día a día, buscando siempre su voluntad en cada paso que das, aún en el trabajo donde te mueves, aún en la escuela donde vas, aún con tus vecinos, aún en tu casa, en tu familia, siempre es buscar la voluntad de Dios y adorarle y glorificarle por todo y en todo. Es ahí donde encontramos nuestra mayor bendición. Y aunque estar en la voluntad de Dios es un lugar de protección, porque sí lo es, no siempre van a ser cosas buenas, no siempre va a ser fácil,
no siempre va a ser cómodo. Ya te dije los puntos buenos que podemos lograr a través de la bendición de Dios. Pero ahora quiero decirte lo que hay también por buscar la voluntad de Dios, porque no siempre va a ser fácil. A veces va a resultar difícil, pero estar en la voluntad de Dios puede ser incómodo, pero siempre para tomar decisiones es importante buscar la dirección de Dios. Yo siempre les digo a mis hijas, cuando van a tomar una decisión, le digo, primero ora y ve si es la voluntad de Dios. Si tú sientes paz en tu corazón, es la voluntad de Dios. Si no sientes paz en lo que estás haciendo, no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedes experimentar esa paz? Pues es importante orar y pedir sabiduría a Dios. Eso es lo más importante. Y revelación también. Pero a veces la respuesta no solo es inmediata, no surge en un instante. Tienes que orar, tienes que perseverar. Y muchas veces es un proceso lento como un amanecer. Muchas otras veces no funciona como si encendieras la luz de un foco con un interruptor. No funciona así. Es un proceso muchas veces lento. Y no sé si tú has escuchado que cuando se le da brillo al bronce viejo, es difícil. Tienes que perseverar y es bastante tiempo el que puedes lograr sacar brillo. A veces yo me siento así, que es un proceso lento por lo que estoy orando, por el deseo de mi corazón y que está tardando en dar brillo ese bronce viejo. Pero ¿sabes qué? El tiempo, te puedo asegurar que vale la pena. Vale la pena buscar la bendición de Dios. Vale la pena invertir el tiempo en estar puliéndote, en estarte moldeando siempre con la dirección y el favor de Dios. Porque la voluntad de Dios es un lugar seguro. No hay lugar más seguro que buscar la voluntad de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, puedes sentir seguridad en tu vida, seguridad en los pasos que vas dando, puedes sentir esa seguridad. De otra manera no. Ahora voy a hablarte de 4 puntos sobre la voluntad de Dios que son verdad. Y a lo mejor aquí no nos va a gustar tanto, pero son verdad. Primer punto, seguir la voluntad de Dios no significa que nunca tendremos problemas. Los problemas son parte de la vida. Esos no van a dejar de existir. Siempre va a haber problemas. Pero hay una gran confianza, hermanos, en saber que caminamos en la voluntad de Dios cuando estamos seguras, cuando estamos seguros de que somos capaces de enfrentar lo que venga. ¿Sí? De enfrentar mejor cada situación en nuestras vidas. Esa es la gran diferencia. Así que no pienses que los problemas en tu vida significan que estás fuera de la voluntad de Dios. Eso no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. El Señor usa tus problemas para protegerte. Vas a decir, ¿cómo para protegerme si la estoy pasando mal? Dios los usa para protegerte. Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre estar fuera de la voluntad de Dios y permitir que Dios te pula, que Dios te pode, que Dios te pruebe. Esa es la gran diferencia, en que tú lo permitas. Es como ese bronce, Dios te está puliendo, como ese diamante que dice la palabra de Dios, que te está puliendo para formar lo que Él quiere que tú seas. Entonces, no es fácil, tendremos problemas, ¿sí? Y quién no me dice que cuando empezó a caminar con Cristo vinieron más problemas. Todos, ¿verdad? Pero es Dios trabajando en ti. Seguir la voluntad de Dios, punto 2. Seguir la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, nadie ha dicho que sea fácil. La vida de Jesús nos confirma que no siempre será divertido, que no siempre será agradable, que no siempre habrá momentos de felicidad. Él lo dijo en Juan 6:38, acuérdense, ya se los compartí hace rato, ¿sí? El Padre lo envió para cumplir su voluntad en la tierra.
Y Jesús la cumplió a la perfección, aún sabiendo a lo que Él venía a la tierra. Aún sabiendo que le iba a doler, aún sabiendo que pagaría por injustos, por pecadores, Él lo hizo a la perfección. Sí, sin ningún error. Y la gran ventaja que nosotros tenemos es que Él puede ayudarnos a nosotros también. Si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Punto 3. Seguir la voluntad de Dios puede causar molestia. Muchas veces te va a incomodar, muchas veces te vas a molestar por seguir la voluntad de Dios. Las pruebas y las molestias son una forma de vida cuando caminamos con Dios. Cuando caminamos en su voluntad, son pruebas, son una forma de vida. Punto 4. Seguir la voluntad de Dios no sucede de manera automática. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Te vuelvo a repetir, tienes que ejercitarlo, tienes que vivirlo en tu día a día y esperar cada oportunidad que Dios te brinda para poder mostrar el carácter de Cristo, para que permitas que se haga su voluntad en tu vida y no la tuya. Dios nos dio la opción de sujetar nuestra voluntad a la suya. Él nos da la opción. Él te da a elegir que tú te sujetes a su voluntad o que vivas según tu voluntad o según lo que tú crees que está bien. Porque a veces, hermanos, queremos orar conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros deseamos que suceda en nuestras vidas. Y siempre, yo creo que no hay nadie que ore por todo lo contrario, por lo que es malo para nuestra vida. No creo que haya alguien que ore por algo, porque algo malo le suceda. Siempre oramos por cosas buenas para nuestra vida. Siempre oramos por no vivir tal situación. Siempre oramos por ya dejar esta situación que estamos pasando, sea enfermedad, sea pobreza, sean situaciones en nuestra vida familiar, con nuestros hijos, con nuestro día a día, nuestro trabajo. Siempre pasamos situaciones, pero Él te da la opción de que tú te sujetes a su voluntad o que tú sigas viviendo en la voluntad de Dios, en la voluntad tuya, perdón. Esta decisión nosotros la tomamos día a día. Y quiero decirte con esto que es una decisión que tú tomas día a día, seguir la voluntad de Dios. Cuando sales de tu casa, que obviamente yo puedo creer que tú oraste, que tú dedicaste ese día al Señor, tú sales para hacer la voluntad de Él, no sales para hacer tu voluntad. Y hacer la voluntad de Dios también está en servirle, también está en ser una carta de Jesús en la tierra, también está en ser un buen testimonio en donde tú te muevas, en tu casa, en tu familia, en el lugar donde tú te mueves, en tu colonia. Ahí es donde tú tienes que ser una carta de Jesús, porque esa es la voluntad de Dios, que lo ames. Y si tú lo amas con todo su corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, vas a poder amar a todo lo que está a tu alrededor. Y cuando tú amas a todo lo que está a tu alrededor, cuando tú amas a las personas que están a tu alrededor, tú puedes sentir esa compasión, esa misericordia de Dios para estar alerta a las necesidades que Dios te está poniendo. Si necesita alguien oración, tú puedes hacerlo. Si alguien necesita ser bendecido, tú puedes hacerlo. Si está en tus manos, tú puedes hacerlo, porque esa es la voluntad del Señor. No solamente es venir cada domingo y recibir y uy, qué padre, qué bonito, ya me voy. Y el resto de la semana, esa no es la voluntad de Dios, porque entonces no estás amando, discúlpame, no estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no podemos vivir con los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en 1 de Pedro 4:2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Desde el momento que tú eres salvo, déjame decirte que la naturaleza pecaminosa que había en tu vida ya no ejerce dominio. Ya no puede ejercer dominio sobre ti desde el momento que tú eres salvo, sino que la naturaleza divina de Dios, es decir, que debemos depender totalmente de Cristo y la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Esa es tu dependencia a partir de que tú eres salvo. Ya la naturaleza pecaminosa queda atrás. ¿Te cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Te causa molestia? Sí. Pero finalmente es la voluntad de Dios. Y en Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer para su buena voluntad. Otra vez Dios nos está diciendo que Él te da la opción de elegir vivir bajo su voluntad o vivir bajo tu voluntad, bajo tus deseos. Otro versículo que también nos habla de eso es en Colosenses 4:12. Dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Él nos dice. Estate firme. No importa que vengan maremotos, terremotos y te muevan, te tambaleen con las situaciones. Tú mantente firme, porque esa es la voluntad de Dios. Y en Juan 16:33 nos da otro ejemplo. Dice: estas cosas os he hablado. Y este versículo es como un himno a mi corazón. Siempre lo traigo presente cuando paso situaciones. Dice: estas cosas os he hablado. ¿Sí? Dios ya te lo advirtió. ¿Sí? No te dice que no vas a pasar pruebas. No te dice que no vas a sufrir aflicción. Dice: para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Que en Él podemos encontrar paz, en Él podemos encontrar seguridad, en Él podemos encontrar esperanza. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esa es una palabra que tiene tiempo que yo guardo en mi corazón, que aún a pesar de las situaciones, aún a pesar de las circunstancias, debo seguir confiando en Dios, porque Él ya lo venció. Él ha vencido todo. Entonces, ¿qué es lo que puede contigo? Nada. Nada cuando tú haces la voluntad de Dios. Y yo espero que esta palabra a ti te haya ayudado también, que podamos entender realmente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Analízate y pregúntate si realmente amamos a Dios, seguimos sus preceptos, amamos a nuestros enemigos, que no es fácil. Y no te estoy diciendo que si te lastiman tú los vas a amar. Es un proceso difícil, pero con Dios es mucho más fácil. Cuando aceptamos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, créeme, las cosas son más sencillas. Tu espíritu está siempre alerta a lo que Dios quiere hacer. Ayer en la mañana, todos los días hablo con mis hijas, pero hay una que antes no tenía mucha comunicación conmigo. Pero algunos saben que una está en Victoria y otra está en Saltillo. Hay una que no tenía mucha comunicación conmigo en cuanto a platicarme sus cosas, en cuanto a estar atenta. Sí me hablaba, todos los días nos hablamos, pero no había esa apertura de contarme sus cosas. Quizás en este momento que ella está pasando un encierro, porque finalmente es su trabajo y hay una voluntad de Dios perfecta en ella, yo lo puedo creer. Me habla en la mañana y yo estaba pasando por esta situación y yo le platico, porque ellas son, después de Dios, ellas son mi primer filtro. Y me dice: tú siempre nos dices, mamá, que ores, que oremos. ¿Ora? Entonces yo dije: sí, voy a orar. Y en la noche me llama y me dice: ¿qué haces, mamá? Y luego le digo: estoy haciendo una enseñanza. ¿Te toca a ti? Sí, pues. Y ya le platiqué que se me había pasado y todo. Dice: qué bueno, mamá, porque ¿sabes qué? Sin decirle el tema me dijo: esa es la voluntad de Dios. Sí, que tú estés hablando sobre lo que Dios hace en tu vida.
qué bueno. Y yo dije, gracias Señor, porque tú estás confirmando esta palabra que tú me has dado. Y quizás por la situación que había pasado, a lo mejor me hubiera quedado todo el día pensando y compadeciéndome de mí misma, pero esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta sobre nuestras vidas. No importa la situación que pases, no importa las circunstancias, las necesidades que tú estés pasando, la voluntad de Dios siempre va a ser buena, siempre va a ser perfecta y siempre va a ser agradable para ti. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias esta mañana. Oramos para que tú nos llenes de tu conocimiento, de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría y Señor, de una manera valiosa, agradándote siempre en todas las cosas, Señor, por completo. Guíanos en cada paso que vamos dando en nuestro día a día, Señor, que al